¿Qué quedaría de tu fe si la tumba de Jesús no estuviera vacía? No me refiero a qué emociones conservarías, ni a qué valores seguirían pareciéndote útiles, ni a cuánto consuelo podrías extraer de las palabras de Cristo. La pregunta es más radical. Si Jesucristo no resucitó corporalmente de entre los muertos, ¿queda todavía algo que pueda llamarse cristianismo? La respuesta apostólica es incómoda, pero absolutamente clara: no. Sin resurrección, no tenemos una versión debilitada del Evangelio. No tenemos Evangelio. Hace años, en un programa de televisión europeo, entrevistaron a un monje acostumbrado al silencio, la disciplina y el sacrificio. Le plantearon una pregunta sencilla: ¿qué ocurriría si al final de su vida descubriera que Dios no existe? Su respuesta parecía noble. Dijo en esencia que la santidad, el silencio y la renuncia ya eran bellos por sí mismos y que aún sin Dios habría empleado bien su vida. Muchas personas escucharían eso y pensarían: qué espiritual, qué desprendido. Sin embargo, la Escritura no nos permite refugiarnos en esa conclusión. Si Dios no existe, si la muerte pone el punto final y si no habrá resurrección ni juicio, entonces toda renuncia hecha por causa de Cristo habría descansado sobre una falsedad. Pablo llega a decirlo sin adornos: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es precisamente lo que está en juego en 1 Corintios 15. No estamos ante una discusión secundaria para especialistas, ni ante una curiosidad sobre el futuro. Estamos ante una doctrina que sostiene el peso entero de la fe cristiana. La iglesia de Corinto había recibido el Evangelio, confesaba que Cristo había resucitado y sin embargo algunos de sus miembros negaban que los creyentes fueran a resucitar. Afirmaban una cosa y al mismo tiempo rechazaban su consecuencia inevitable. Querían un Cristo resucitado, pero no una resurrección corporal para su pueblo. ¿Cómo llegaron a semejante contradicción? El problema no nació solamente de una mala lectura de un versículo. Había una cultura respirando dentro de la iglesia. El pensamiento griego había enseñado durante siglos que la materia era inferior y que el cuerpo era una prisión de la que el alma debía liberarse. Desde esa perspectiva, volver a vivir corporalmente no parecía una esperanza, sino una desgracia. Por eso, cuando Pablo habló en Atenas de la resurrección, algunos se burlaron. Podían escucharle hablar de filosofía, de divinidad o de moral, pero cuando anunció que Dios había levantado a Jesús de los muertos, aquello les pareció absurdo. Y aquí aparece una advertencia que no pertenece solo al primer siglo. Una iglesia puede confesar la Biblia con los labios y al mismo tiempo interpretar la Biblia con las categorías de la cultura. Podemos sentarnos bajo la predicación, cantar himnos ortodoxos y repetir un credo correcto mientras nuestras convicciones más profundas siguen siendo moldeadas por lo que el mundo considera razonable, deseable o moderno. La incredulidad no siempre entra gritando, a veces entra educadamente, vestida de sentido común. Pregúntate con honestidad: ¿qué ideas de nuestro tiempo has aceptado sin someterlas a la palabra de Dios? Tal vez no niegas verbalmente la resurrección, pero vives como si este cuerpo, este dinero, esta reputación y estos pocos años fueran toda tu herencia. Tal vez afirmas que Cristo viene, pero organizas tu vida como si nunca fuera a pedirte cuentas. Tal vez dices creer en la eternidad, pero tus temores, prioridades y sacrificios revelan que el presente gobierna tu corazón. La doctrina bíblica nunca es una pieza decorativa. Toda verdad acerca de Dios reclama una forma de vivir, y toda mentira acerca de Dios termina deformando nuestra conducta. Por eso Pablo advierte a los corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En el contexto, esas malas compañías no son únicamente personas de vida escandalosa, también son voces que debilitan la verdad hasta que la obediencia pierde su fundamento. Cuando se altera la doctrina de la resurrección, también se altera la manera de enfrentar el pecado, el sufrimiento, el servicio y la muerte.
Pablo comienza su respuesta recordándoles el evangelio que habían recibido, en el cual permanecían y por el cual eran salvos. No les ofrece una técnica para sentirse mejor. No les entrega consejos para alcanzar una vida más equilibrada. Les recuerda un anuncio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio no comienza con lo que nosotros debemos hacer para ascender hasta Dios. Comienza con lo que Dios hizo en la historia para rescatar a quienes jamás habrían podido salvarse. Esta diferencia es decisiva. Las religiones humanas ofrecen caminos, métodos, disciplinas y méritos. El evangelio proclama una obra consumada. No dice, aquí tienes una escalera para alcanzar el cielo. Dice, el Hijo de Dios descendió para buscar a los perdidos. No dice que Cristo vino únicamente a inspirarnos con su ejemplo, aunque su vida fue perfecta. Vino a ocupar el lugar de pecadores culpables. En la cruz recibió la condena que nos correspondía y por la fe nosotros recibimos una justicia que jamás podríamos producir. Nuestra culpa fue contada como suya. Su obediencia es contada como nuestra. Pero la cruz, separada de la resurrección, no sería una victoria visible, sino una tragedia sin explicación. Un Salvador que permanece bajo el poder de la muerte no puede librar a nadie de la muerte. Por eso la resurrección no es un apéndice luminoso añadido al final de una historia triste. Es la declaración pública del Padre de que el sacrificio del Hijo fue aceptado, de que el pecado fue tratado, de que la muerte ha encontrado a su vencedor y de que todos los unidos a Cristo vivirán con Él. Ahora bien, Pablo no pide a los corintios que den un salto irracional, los conduce a hechos, testigos y consecuencias. La fe cristiana no descansa en una sensación privada, sino en la intervención de Dios dentro de la historia. Y cuando llamemos a los primeros testigos, veremos algo difícil de explicar por el miedo, la sugestión o la mentira. Hombres derrotados fueron transformados en heraldos dispuestos a morir. La pregunta que debemos afrontar es esta: ¿qué vieron para que ya nunca pudieran volver a vivir como antes? Pedro fue el primero de los testigos mencionados por Pablo y su caso merece atención porque la transformación de aquel hombre no puede explicarse con una emoción pasajera. En las últimas escenas de los evangelios vemos a un discípulo quebrado por el miedo. Había prometido permanecer junto a Jesús aunque todos los demás huyeran, pero unas horas después negó conocerle. No lo hizo ante un tribunal imperial ni frente a un ejército. Bastó la pregunta de una criada para que su valentía se derrumbara. Después de la crucifixión, Pedro no parecía un hombre preparado para encabezar un movimiento religioso. Era un pescador decepcionado, cargado de culpa y convencido de que la historia había terminado. La cruz no había confirmado sus expectativas, las había destruido. El Mesías al que había seguido estaba muerto, sus sueños estaban enterrados con él. Y Pedro regresó a las redes como quien vuelve a la vida anterior porque ya no sabe qué hacer con las ruinas de su fe. Sin embargo, al abrir el libro de los Hechos, encontramos a otro hombre. Ahora habla públicamente de Cristo, se enfrenta a las autoridades, no negocia el mensaje para protegerse, no oculta la cruz ni suaviza la resurrección. El mismo hombre que tembló ante una pregunta insignificante proclama el evangelio ante multitudes y afirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué ocurrió entre una escena y la otra? Pedro vio al Señor resucitado. No recibió simplemente una nueva interpretación de la muerte de Jesús. No decidió honrar la memoria de su maestro continuando su causa. No convirtió el fracaso en una inspiración moral. Se encontró con aquel a quien había visto morir. El Cristo que fue crucificado se presentó vivo delante de él. Y cuando la realidad de la resurrección entró en la conciencia de Pedro, el miedo dejó de tener la última palabra
Esto no significa que Pedro se volviera naturalmente invulnerable, significa que ahora conocía una verdad más poderosa que su temor. Si Cristo había vencido la muerte, entonces ningún tribunal humano podía destruir lo que Dios había asegurado. Podían amenazarle, encarcelarle o matarle, pero no podían devolver a Jesús a la tumba. La valentía cristiana no nace de pensar que nada malo puede sucedernos. Nace de saber que aun cuando suceda lo peor, Cristo sigue reinando. Después, Pablo menciona al grupo de los apóstoles y algunos han intentado explicar su testimonio diciendo que robaron el cuerpo de Jesús y fabricaron la historia de la resurrección. Pero esa acusación tropieza con preguntas muy serias. ¿Cómo consiguió un grupo de discípulos abatidos superar la vigilancia de una guardia y sacar el cadáver? ¿Cómo preservaron durante años una mentira que les trajo persecución, pérdida y muerte? ¿Por qué ninguno rompió el supuesto pacto cuando mantenerlo dejó de producir cualquier beneficio terrenal? Es cierto que una persona puede morir creyendo algo falso. La historia está llena de hombres sinceros que dieron la vida por errores. Pero hay una diferencia esencial. Los apóstoles no murieron solamente por una doctrina que habían recibido de otros. Sufrieron por afirmar algo que según ellos habían visto con sus propios ojos. Si aquello era una invención, ellos conocían la mentira. No estaban sacrificándose por una confusión heredada, sino por un engaño que habrían fabricado deliberadamente. ¿Y qué ganaron con ese supuesto fraude? No obtuvieron palacios, no consiguieron cargos políticos, no vivieron protegidos por el poder, recibieron oposición, azotes, cárceles y en muchos casos la muerte. El engaño normalmente se mantiene mientras recompensa a quien lo sostiene, pero cuando la mentira solo produce sufrimiento, el impostor suele abandonarla. Ellos no la abandonaron. Pablo añade que Cristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales seguían vivos cuando escribió la carta. Su argumento es público, los testigos podían ser consultados. No está describiendo una experiencia secreta ocurrida en un lugar inaccesible. Está invitando a sus lectores a considerar un testimonio compartido y verificable dentro de la comunidad cristiana primitiva. Una alucinación puede afectar a un individuo. Una visión subjetiva puede surgir de una mente agotada por el dolor, pero 500 personas no suelen tener al mismo tiempo la misma experiencia precisa con el mismo objeto y el mismo contenido. La explicación de una ilusión colectiva no resuelve el problema, simplemente le coloca otro nombre. Después aparece Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Jacobo no creyó en él y humanamente hablando podemos comprender algo de esa dificultad. Quienes han crecido junto a una persona conocen sus hábitos, sus gestos y su vida cotidiana. ¿Qué tendría que ocurrir para que un hombre llegara a confesar que su propio hermano era el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado y el Señor digno de adoración? No bastaría una conversación emocional. No bastaría el dolor de la pérdida. Jacobo vio a Cristo resucitado y aquel incrédulo llegó a convertirse en una figura fundamental de la iglesia de Jerusalén, dispuesto también a sufrir por la fe que antes rechazaba. La resurrección no solo consoló a los amigos de Jesús, venció la incredulidad de quienes le habían conocido desde cerca. Pero quizá el testigo más incómodo para cualquier explicación naturalista sea Saulo de Tarso. Pedro estaba decepcionado, Jacobo era incrédulo, Saulo era enemigo, no esperaba que Jesús resucitara, no deseaba que el cristianismo triunfara, no estaba predispuesto emocionalmente a inventar un encuentro con Cristo, estaba decidido a destruir la iglesia. Había perseguido a los creyentes, aprobado su sufrimiento y tratado de obligarlos a negar el nombre de Jesús. Su identidad, su prestigio religioso y su proyecto personal estaban unidos a la convicción de que el mensaje cristiano era una blasfemia. Y, sin embargo, el perseguidor terminó proclamando aquello que había querido exterminar. ¿Qué fuerza puede convertir a un enemigo en apóstol?
Camino de Damasco, Saulo fue confrontado por el Cristo vivo. La voz que escuchó no le preguntó por qué atacaba a una organización, sino por qué perseguía al propio Jesús. Allí descubrió que tocar a la iglesia era tocar al Señor de la iglesia. El nazareno crucificado no estaba derrotado, reinaba. Y Saulo comprendió en un instante devastador que toda su vida religiosa había sido una guerra contra el Dios al que decía servir. Esto es lo que hace la gracia. No espera que el pecador se vuelva digno. Lo derriba en medio de su rebelión. Le revela la gloria de Cristo, expone su culpa y transforma al perseguidor en siervo. Pablo nunca pudo hablar de la resurrección como una teoría distante. Él mismo era una evidencia viviente de que Jesús estaba vivo. Pero la argumentación del apóstol todavía no ha llegado a su punto más penetrante, porque después de presentar a los testigos, Pablo obliga a los corintios a mirar al abismo que se abre si la resurrección es falsa. No pregunta solamente qué perdería la doctrina, pregunta qué quedaría de nuestra predicación, de nuestra fe, de nuestros pecados y de nuestros muertos. Y la respuesta no admite consuelos a medias. Si no venció la muerte, habría sido un hombre equivocado acerca de sí mismo o un impostor que exigió una confianza que no merecía. No podemos reducirle a un símbolo inspirador y seguir siendo fieles al testimonio apostólico. Cristo es quien afirmó ser, o el cristianismo entero pierde su fundamento. La resurrección no permite una admiración distante, exige fe, arrepentimiento y adoración. Los corintios no parecían comprender hasta dónde llegaba su contradicción. Confesaban que Jesús había resucitado, pero negaban que los muertos resucitaran. Era como afirmar que una fuente existe mientras se niega que de ella pueda brotar agua. Pablo les obliga a mirar la incoherencia de frente. No se puede aceptar la cabeza y rechazar el cuerpo. Cristo no resucitó como un individuo aislado, desconectado de su pueblo. Resucitó como cabeza de una humanidad nueva. Esta incoherencia también puede instalarse en nosotros. Decimos creer que Dios es soberano, pero vivimos dominados por la ansiedad, como si el universo estuviera abandonado al azar. Decimos creer que Cristo perdona, pero seguimos intentando pagar con culpa lo que Él ya pagó con su sangre. Decimos creer que hay una resurrección futura, pero empleamos toda nuestra fuerza en construir una vida cómoda aquí, como si la muerte pudiera quitarnos para siempre lo que realmente importa. No basta con pronunciar la doctrina correcta. La pregunta es si esa doctrina ha descendido hasta nuestras decisiones. Pablo lleva el argumento al bautismo. El versículo que utiliza es difícil y ha producido diversas interpretaciones, por lo que no conviene hablar con una seguridad que el texto no permite. Pero el razonamiento general es claro. El bautismo cristiano está inseparablemente vinculado a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Descender al agua representa la muerte de la antigua vida. Salir de ella proclama una vida nueva bajo el señorío de Jesús. ¿Qué sentido tendría ese signo si la muerte conservara eternamente la última palabra? El bautismo no es una ceremonia decorativa, es una confesión pública de que pertenecemos al Cristo que murió y vive. El creyente declara que su antigua identidad ya no gobierna, que ha sido unido al Salvador y que espera participar plenamente de su victoria. Negar la resurrección vaciaría ese testimonio de contenido. Sería representar una vida nueva que jamás alcanzaría su consumación. Después, Pablo pregunta por qué él y otros creyentes se exponen continuamente al peligro. ¿Por qué sufrir por predicar el evangelio? ¿Por qué soportar rechazo, persecución, cansancio y pérdida? ¿Por qué combatir contra el pecado cuando ceder sería más sencillo? ¿Por qué servir cuando nadie lo agradece? ¿Por qué permanecer fiel cuando la obediencia resulta costosa? Si los muertos no resucitan, el sacrificio cristiano pierde su fundamento. Si esta vida es todo lo que existe, la renuncia por causa de Cristo no sería heroica, sería absurda.
Si la tumba es el final, entonces la conclusión lógica es aprovechar cuanto podamos antes de desaparecer. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No significa que todo incrédulo viva entregado al desenfreno. Una persona puede restringir sus deseos por razones prácticas. Puede cuidar su cuerpo para evitar dolor. Puede ser generosa porque eso le produce satisfacción. Puede comportarse moralmente para conservar su reputación o contribuir a una sociedad estable. Pero si el universo es únicamente materia accidental y la muerte termina definitivamente con la persona, surge una pregunta que el ateísmo no puede responder de manera objetiva. ¿Por qué el bien es realmente mejor que el mal? Sin un Dios santo que nos creó a su imagen, podemos expresar preferencias morales, pero no establecer una obligación universal. Podemos decir que una conducta nos disgusta, que daña a la comunidad o que contradice los acuerdos sociales, pero ¿quién determina que el fuerte debe proteger al débil en lugar de utilizarlo? ¿Quién declara que la compasión es noble y la crueldad perversa cuando ambas serían en último término movimientos temporales de materia destinados a desaparecer? El problema no es que quienes niegan a Dios sean incapaces de hacer actos admirables. Por la gracia común de Dios, incluso quienes le rechazan conservan la conciencia moral y reflejan de maneras fragmentarias la imagen del Creador. El problema es que su visión del mundo no puede sostener coherentemente los valores que siguen afirmando. Toman prestado el lenguaje de la dignidad, la justicia y el amor de un universo que, según su propia filosofía, no posee propósito ni legislador. Y aquí la palabra nos acorrala. Si Cristo no resucitó, entonces no hay juicio final, no hay restauración, no hay victoria definitiva de la justicia y no hay razón eterna para perder la vida por causa del evangelio. El placer prudente sería más sensato que la santidad costosa. La autopreservación sería más lógica que el martirio. Servir a Cristo hasta el agotamiento sería desperdiciar la única vida disponible. Pero la argumentación apostólica no termina en ese abismo. Después de conducirnos hasta las consecuencias más oscuras de la incredulidad, Pablo pronuncia dos palabras que cambian todo el horizonte. Más ahora, más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos, no quizá, no simbólicamente, no solo en el recuerdo de sus seguidores, ha resucitado. La fe cristiana no permanece suspendida sobre una posibilidad, descansa sobre una victoria realizada. Cristo entró verdaderamente en la muerte y salió de ella con un cuerpo glorificado. La tumba no pudo retenerle. El pecado fue expiado. La justicia divina quedó satisfecha. Satanás fue derrotado. La nueva creación irrumpió dentro de la antigua. Y Pablo llama a Cristo las primicias de los que durmieron. En el mundo bíblico, las primicias eran la primera parte de la cosecha ofrecida a Dios y recibida como señal de que el resto vendría después. No eran una cosecha distinta, eran el comienzo de la misma cosecha. Eso significa que la resurrección de Jesús no es únicamente una maravilla que contemplamos desde lejos. Es el anticipo de lo que ocurrirá con todos los que están unidos a Él. Su tumba vacía es la garantía de las nuestras. Su cuerpo glorificado anuncia el destino de nuestro cuerpo. Su victoria sobre la muerte es la promesa de que la muerte tampoco conservará dominio sobre su pueblo. Pero para comprender la grandeza de esa promesa debemos mirar dos humanidades, dos representantes y dos destinos. Adán, por quien entró la muerte, y Cristo, por quien llega la vida. Pablo nos presenta dos hombres que representan dos humanidades. Por un hombre entró la muerte, por otro hombre llega la resurrección. Adán aparece como cabeza de una humanidad caída, Cristo como cabeza de una humanidad redimida. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estas palabras no enseñan que todos los seres humanos recibirán salvación eterna sin distinción. El propio pasaje aclara que serán levantados para vida aquellos que pertenecen a Cristo.
La comparación señala dos uniones, dos reinos y dos destinos. Nadie tuvo que enseñarnos a pertenecer a Adán. Nacimos dentro de su humanidad caída. Su rebelión abrió la puerta al pecado y a la muerte, y nosotros confirmamos esa rebelión con nuestros propios pecados. No somos inocentes que sufren únicamente por la decisión de un antepasado lejano. Cada uno ha repetido de incontables maneras la misma pretensión: vivir como si Dios no tuviera derecho a gobernarnos. Ese es el drama de nuestra condición. El pecado no consiste solamente en hacer cosas malas, es rechazar al Rey, apropiarnos de sus dones y vivir de espaldas a su gloria. Es usar la mente que Él creó para ignorarle, la lengua que Él sostiene para deshonrarle y el cuerpo que Él formó para servir a nuestros deseos. Por eso la muerte no es un accidente extraño introducido en un mundo moralmente neutral. Es el salario del pecado, la sentencia visible de una creación que se rebeló contra su autor. Pero donde Adán trajo condenación, Cristo trae justicia. Donde el primer hombre desobedeció, el segundo Adán obedeció perfectamente. Donde uno tomó lo prohibido, Cristo se entregó a sí mismo. Donde el hombre quiso ocupar el lugar de Dios, el Hijo eterno tomó forma de siervo. Y donde nosotros merecíamos morir, Él murió voluntariamente por su pueblo. La salvación, por tanto, no consiste en mejorar nuestra posición dentro de Adán. No consiste en decorar la vieja humanidad con religión, educación o buenas obras. Necesitamos ser unidos a Cristo. Necesitamos una nueva cabeza, una nueva justicia y una nueva vida. La pregunta decisiva no es si te consideras una persona espiritual, sino si perteneces al Hijo de Dios por medio de una fe verdadera. Muchos desean los beneficios de Cristo sin querer estar unidos a Cristo. Quieren paz, pero no arrepentimiento. Quieren perdón, pero no señorío. Quieren resurrección, pero no una vida crucificada al pecado. Sin embargo, no recibimos las bendiciones del Salvador manteniéndonos lejos de Él. Todo está en Cristo. La justificación está en Cristo. La adopción está en Cristo. La santificación está en Cristo. La resurrección está en Cristo. Y esa unión no se produce porque nuestra fe sea fuerte, sino porque el Salvador es suficiente. Una mano temblorosa puede aferrarse a una roca firme. Quizá tú miras tu vida y ves debilidad, luchas repetidas y una conciencia que te acusa. Tal vez piensas que un creyente verdadero nunca sentiría tanta fragilidad. Pero la esperanza no descansa en la firmeza con la que sujetas a Cristo, sino en la fidelidad con la que Cristo te sostiene. Eso no es una excusa para convivir tranquilamente con el pecado. La gracia que perdona también transforma. Quien ha sido unido al Cristo resucitado no puede hacer las paces con aquello que llevó al Salvador a la cruz. Puede caer, pero no puede llamar hogar al suelo. Puede atravesar temporadas de debilidad, pero el Espíritu Santo no le permitirá instalarse cómodamente en la rebelión. Pablo añade que la resurrección ocurrirá en un orden establecido: Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. La historia no camina sin dirección, no está avanzando hacia un vacío impersonal. Se mueve hacia el día en que el Rey aparecerá y completará públicamente la victoria que ya aseguró mediante su muerte y resurrección. En este momento, Cristo reina a la diestra del Padre. Su autoridad no comenzará cuando el mundo decida reconocerla. Ya le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Los gobiernos cambian, los imperios caen. Las culturas se levantan contra la verdad y los hombres se burlan de su nombre, pero nada de eso amenaza su trono. La incredulidad humana no reduce la soberanía de Cristo. No obstante, todavía vemos enemigos activos. El pecado continúa causando estragos, Satanás sigue engañando, la creación gime, los cuerpos envejecen, los hospitales permanecen llenos.
Los cementerios siguen recibiendo a quienes amamos. ¿Significa esto que Cristo reina de manera imperfecta? No. Significa que su reino avanza conforme al plan determinado por Dios hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies. Incluso nuestra conversión es una evidencia de esa conquista. Antes de la gracia no éramos personas neutrales esperando información suficiente. Éramos enemigos en nuestra mente, expresando esa enemistad mediante obras malas. Pero Cristo nos conquistó sin destruirnos. Derribó nuestra resistencia para darnos vida. No vino a negociar con nuestra rebelión, sino a liberarnos de ella. ¿Recuerda cuando la verdad comenzó a atravesar tus defensas? Tal vez habías escuchado el evangelio muchas veces, pero un día comprendiste que no se hablaba únicamente de otros pecadores, se hablaba de ti. La cruz dejó de parecerte un símbolo religioso y se convirtió en tu única esperanza. La autoridad de Cristo que antes te incomodaba comenzó a parecerte hermosa. Eso no fue una conquista cruel, fue misericordia soberana. Todavía quedan muchos enemigos por someter, pero Pablo identifica al último, la muerte. La llama enemigo porque la Biblia nunca romantiza su presencia. La muerte separa, desgarra y humilla. Entra en una familia y deja una silla vacía. Interrumpe conversaciones, rompe proyectos y convierte un cuerpo lleno de historia en algo que ya no puede responder a nuestro abrazo. No debemos llamar amiga a la muerte para parecer espiritualmente maduros. El creyente puede enfrentarla sin desesperación, pero sigue reconociéndola como invasora. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo levantaría momentos después. Sus lágrimas muestran que la esperanza cristiana no exige negar el dolor. Sin embargo, ese enemigo tiene fecha de destrucción. Cuando los muertos en Cristo sean levantados, la muerte perderá toda autoridad sobre ellos. Nunca volverá a entrar en sus hogares. Nunca volverá a tocar sus cuerpos. Nunca volverá a separar a la iglesia de su Señor. Cristo no se limitará a ayudarnos a aceptar la muerte, la abolirá. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué clase de cuerpo recibiremos cuando el último enemigo haya sido derrotado? ¿Seremos sombras sin rostro, espíritus flotando en una eternidad abstracta? Pablo responde utilizando una imagen sencilla, enterrada cada día en los campos, una semilla que parece desaparecer bajo tierra, pero que en realidad espera una transformación gloriosa. Pablo responde a la pregunta sobre el cuerpo resucitado con la imagen de una semilla. Cuando una semilla es enterrada, parece pequeña, frágil y sin gloria. Desaparece bajo la tierra, se rompe, se descompone. Desde fuera, alguien podría pensar que todo ha terminado, pero aquello que parece pérdida es el comienzo de una transformación. La semilla no es enterrada para quedar olvidada, sino para dar paso a una vida que supera en belleza y plenitud lo que fue sembrado. Así ocurrirá con el cuerpo del creyente. El cuerpo que desciende a la tumba y el cuerpo que resucita no son dos cuerpos sin relación. Existe continuidad de identidad y al mismo tiempo una transformación extraordinaria. Seguiremos siendo nosotros. No seremos reemplazados por otra persona. Dios no abandonará la obra de sus manos para comenzar desde cero con un ser distinto. El mismo Dios que conoce cada cabello de nuestra cabeza levantará nuestro cuerpo, lo liberará de toda corrupción y lo adaptará perfectamente para la vida eterna. Esto es importante porque muchas personas imaginan la esperanza cristiana como una existencia nebulosa. Piensan en almas sin cuerpo, flotando en un espacio indefinido, alejadas para siempre de todo lo material. Pero esa no es la esperanza bíblica. Dios creó el cuerpo. El pecado lo afectó, la enfermedad lo desgasta y la muerte lo derriba, pero la materia no es mala en sí misma. La creación no será abandonada, será renovada. Y los hijos de Dios no vivirán eternamente como sombras, sino como seres humanos completos en una creación restaurada.
La resurrección no es una huida de la humanidad, es la restauración de la humanidad. Pablo describe esa transformación mediante varios contrastes. Primero dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestros cuerpos actuales están sometidos al deterioro. Desde el momento en que nacemos, el tiempo comienza a dejar sus huellas. Las fuerzas disminuyen. La memoria puede debilitarse, los órganos fallan, las enfermedades aparecen, incluso el cuerpo más saludable lleva dentro de sí la marca de la mortalidad. Intentamos retrasar ese proceso, cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio, visitamos al médico y utilizamos tratamientos, y no hay nada pecaminoso en cuidar el cuerpo que Dios nos ha confiado. Pero ninguna disciplina puede convertir lo corruptible en incorruptible. Podemos retrasar algunos efectos del envejecimiento, pero no podemos cancelar la sentencia de la muerte. La resurrección sí lo hará. El cuerpo levantado por Dios no volverá a enfermar, no conocerá deterioro, no llevará dentro de sí ninguna amenaza de decadencia futura. No habrá células desordenadas, órganos debilitados, ni dolor escondido esperando manifestarse. La inmortalidad no será una larga prolongación de nuestra fragilidad actual. Será una existencia corporal libre de toda corrupción. Después Pablo dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La muerte humilla al ser humano. Durante la vida podemos acumular reconocimientos, títulos, influencia y riqueza. Podemos construir una imagen admirada por otros, pero cuando llega la muerte, todas esas distinciones pierden su poder. El cuerpo que fue vestido con elegancia, celebrado en escenarios o protegido por privilegios termina inmóvil, incapaz de conservar su propia dignidad. La tumba no pregunta cuántos aplausos recibiste. Sin embargo, el cuerpo que es sembrado en deshonra será levantado en gloria. No significa que nos convertiremos en objetos de adoración. Toda la gloria seguirá perteneciendo a Dios. Significa que la obra redentora de Cristo será visible también en nuestros cuerpos. La vergüenza de la caída desaparecerá. La humanidad será restaurada a una belleza santa, íntegra y limpia, reflejando la gloria del Salvador que la redimió. Pablo añade, se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cuánta debilidad experimentamos cada día? Dormimos porque no podemos sostener indefinidamente nuestra energía. Comemos porque necesitamos ser fortalecidos. Nos sentamos porque las piernas se cansan. Interrumpimos tareas porque la mente pierde concentración. El cuerpo limita constantemente nuestros deseos. Hay creyentes que conocen esta debilidad de una manera especialmente dolorosa. Personas que aman servir, pero cuyos cuerpos ya no responden como antes. Hermanos que desean congregarse y no pueden levantarse de una cama. Madres y padres que quieren cuidar a su familia, pero viven agotados por una enfermedad. Ancianos que recuerdan todo lo que hacían con facilidad y ahora necesitan ayuda para las tareas más sencillas. Quizá tú mismo has orado preguntando por qué Dios no retira una dolencia. Tal vez has pedido sanidad y la respuesta todavía no ha llegado. La resurrección no convierte tu dolor presente en algo insignificante, pero sí declara que tu debilidad no es definitiva. El cuerpo que ahora gime será levantado en poder. No habrá agotamiento que interrumpa el servicio, ni dolor que distraiga la adoración, ni enfermedad que limite la comunión con Dios. Ninguna lágrima física será eterna. Finalmente, Pablo dice, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esto no significa que el cuerpo resucitado será inmaterial. Un cuerpo espiritual sigue siendo un cuerpo verdadero. La expresión describe un cuerpo completamente adaptado al orden de la nueva creación y plenamente gobernado por el Espíritu Santo. Ahora experimentamos una lucha constante. El creyente ha recibido el Espíritu, pero todavía habita en un cuerpo afectado por el pecado. Hay deseos desordenados,
impulsos egoístas, cansancio, distracción y resistencia. Queremos obedecer, pero descubrimos otra inclinación intentando arrastrarnos en sentido contrario. La santificación avanza, pero nunca alcanza perfección absoluta en esta vida. En la resurrección, esa guerra habrá terminado. El Espíritu Santo gobernará cada facultad sin oposición. Nuestros ojos nunca buscarán lo impuro. Nuestra lengua nunca herirá. Nuestra mente nunca se desviará hacia pensamientos rebeldes. Nuestras manos nunca serán instrumentos de egoísmo. Todo el cuerpo responderá con gozo a la voluntad de Dios. La obediencia dejará de sentirse como una batalla contra una naturaleza resistente. Será la expresión espontánea de una humanidad completamente santificada. Por eso la esperanza cristiana no consiste simplemente en volver a respirar. No esperamos una resucitación que nos devuelva la misma debilidad. Esperamos una transformación. Lázaro salió de la tumba, pero volvió a morir. Cristo resucitó para no morir jamás. Y quienes pertenecen a Él compartirán ese mismo orden de vida inmortal. Pero todavía queda una pregunta. ¿Qué ocurrirá con los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese? ¿Tendrán que pasar necesariamente por la tumba? Pablo responde revelando un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esa transformación ocurrirá con una rapidez que la mente apenas puede imaginar cuando la última trompeta anuncie que el Rey ha llegado. Pablo dice que no todos los creyentes pasarán por la muerte antes del regreso de Cristo, pero todos, sin excepción, necesitarán ser transformados. Los muertos serán levantados y los que aún vivan serán revestidos de inmortalidad. Nadie podrá entrar en la plenitud del reino eterno conservando la corrupción presente. La carne y la sangre, tal como existen bajo las consecuencias de la caída, no pueden heredar aquello que es incorruptible. Y todo sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. No será una evolución lenta ni una rehabilitación progresiva del cuerpo. Será un acto soberano del poder de Dios. En un instante indivisible, lo mortal será vestido de inmortalidad, lo corruptible será vestido de incorrupción y la iglesia entera será preparada para encontrarse con su Señor. Piensa en la magnitud de esa promesa. Cada cuerpo reducido a polvo, cada creyente perdido en el mar, cada mártir cuyo cuerpo fue destruido, cada niño de Dios sepultado sin honor será llamado por el mismo Cristo. Ninguna tumba será demasiado antigua, ningún resto estará demasiado disperso, ninguna circunstancia podrá impedir que el Creador reúna aquello que Él conoce perfectamente. El Dios que formó al hombre del polvo no tendrá dificultad para levantarlo del polvo. La resurrección no depende de que la materia permanezca intacta. Depende de la fidelidad y del poder de Dios. Nuestra identidad no está segura porque el cementerio pueda conservarnos, sino porque el Señor nos conoce. Él no olvida a ninguno de los que compró con la sangre de su Hijo. El nombre que quizá desaparezca de la memoria humana permanece delante de su trono. Por eso el creyente puede mirar hacia el futuro con esperanza, aún reconociendo la realidad dolorosa de la muerte. La esperanza bíblica no es negación, no exige que finjamos que perder a alguien no duele, no nos obliga a ocultar las lágrimas detrás de frases religiosas. La muerte sigue siendo un enemigo. Sigue dejando habitaciones vacías, llamadas que ya no serán respondidas y abrazos que no podemos recuperar en esta vida. Pero es un enemigo vencido y condenado. Pablo contempla el día en que se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La imagen es poderosa. No dice simplemente que la muerte será tolerada, limitada o apartada por un tiempo. Será devorada por la victoria. Aquello que durante siglos tragó generaciones enteras será finalmente tragado por el triunfo de Cristo. Entonces la iglesia podrá lanzar su desafío. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
No será la arrogancia de seres humanos que consiguieron vencer por su propia fuerza. Será el cántico de redimidos que contemplan lo que Cristo hizo por ellos. La gratitud estará en el centro. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa que Pablo no dice que nosotros fabricamos la victoria, Dios nos la da. No la conquistamos mediante disciplina, optimismo o valentía. La recibimos por medio de Cristo. El evangelio no convierte a personas naturalmente fuertes en héroes espirituales. Une a pecadores impotentes con un Salvador victorioso. Sin embargo, para comprender por qué la muerte tiene aguijón, debemos mirar de nuevo al pecado. Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. La muerte resulta aterradora porque no es solamente el final de la actividad física. Nos coloca ante el tribunal de un Dios santo. La conciencia sabe, aunque trate de silenciarlo, que la vida no nos pertenece y que tendremos que rendir cuentas. La ley de Dios expone nuestra culpa, nos muestra lo que debimos ser y revela cuánto nos hemos apartado. Cada mandamiento que hemos quebrantado cierra nuestra boca. No podemos comparecer ante Dios presentando intenciones, comparaciones o excusas. No servirá decir que otros hicieron cosas peores. El juez no evaluará nuestra vida usando la maldad de nuestro vecino como criterio. Su propia santidad es la medida. Por eso, para quien permanece en sus pecados, la muerte no debe ser tratada con ligereza. Después de ella no espera la nada, sino el juicio. El Dios que conoce las acciones públicas también conoce las motivaciones escondidas, las palabras no pronunciadas y los pensamientos que jamás revelaríamos ante otra persona. Nada queda fuera de su conocimiento. Quizá has intentado tranquilizarte pensando que eres una persona razonablemente buena, pero la pregunta no es si has alcanzado un nivel moral superior al promedio. La pregunta es si eres justo delante del Dios absolutamente santo. Y la Escritura declara que todos pecaron y están destituidos de su gloria. Entonces, ¿cómo puede un pecador mirar a la muerte sin ser consumido por el terror? No ignorando su culpa, sino refugiándose en Cristo. Para quienes están unidos a Él, la condenación ya cayó. No será ignorada ni cancelada sin justicia. Fue ejecutada en la cruz. Cristo se presentó como sustituto de su pueblo. Cargó con sus pecados, soportó la ira que merecían y satisfizo las demandas de la ley. Las heridas del Salvador proclaman que la deuda fue pagada. Cuando el creyente comparezca delante de Dios, no dependerá de la memoria de sus mejores días. No señalará cuántas veces oró, cuánto sirvió, ni cuánto sacrificó. Su única defensa será Jesucristo, el justo, quien murió y resucitó por él. El pecador será recibido no porque llegó solo y consiguió persuadir al Padre, sino porque pertenece al Hijo amado. Imagina una casa en la que una familia está reunida. De pronto entra un desconocido y afirma que desea quedarse a cenar. Nadie sabe quién es ni por qué ha entrado. Naturalmente será tratado como un intruso, pero la situación cambia si el hijo de la casa llega con esa persona, la presenta como un amigo querido y dice, ha venido conmigo. Esa ilustración no alcanza a expresar toda la profundidad del evangelio, pero apunta hacia una verdad preciosa. Nuestra entrada en la presencia de Dios depende de nuestra relación con Cristo. No somos aceptados porque hayamos logrado volvernos dignos. Somos aceptados en el amado. Él no se avergüenza de llamar hermanos a quienes santifica. Él los presenta ante el Padre revestidos de su justicia. Pero la esperanza de la resurrección no fue revelada para que permanezcamos contemplando pasivamente el futuro. Pablo termina llevando esta doctrina hasta el trabajo, el sacrificio, la perseverancia y el servicio presentes. Porque quien realmente cree que Cristo resucitó no puede seguir viviendo como si todo lo hecho en esta vida terminara en la tumba.
La última pregunta, por tanto, no será solamente si confiesas la resurrección, sino si tu manera de utilizar el tiempo, los dones, el cuerpo y los recursos demuestra que realmente esperas encontrarte con el Rey. La doctrina de la resurrección termina donde toda doctrina verdadera debe terminar, en una vida transformada. Pablo no concluye 1 Corintios 15 invitándonos a especular sobre fechas, detalles ocultos o curiosidades acerca del mundo venidero. Después de mostrarnos la tumba vacía, el cuerpo glorificado y la derrota definitiva de la muerte, dirige nuestra mirada hacia el presente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese así que une la eternidad con este día. Cristo ha resucitado, por tanto permanece firme. Tu cuerpo será levantado, por tanto entrégalo ahora al servicio de Dios. La muerte será destruida, por tanto no desperdicies la vida que has recibido. Nada de lo que haces en comunión con Cristo termina sepultado en el olvido. El mundo mide el valor de una obra por su visibilidad, sus resultados inmediatos y el reconocimiento que produce. Dios no utiliza esa balanza. Una oración pronunciada en secreto, una visita a un enfermo, una conversación en la que anuncias el evangelio, una ofrenda que nadie conoce, una hora dedicada a enseñar las escrituras a tus hijos o una decisión de obedecer cuando hacerlo cuesta puede parecer pequeña. Pero cuando se hace para Cristo, no es vana. Tal vez has servido durante años sin contemplar los frutos que esperabas. Has hablado con un hijo que se ha alejado. Has orado por un cónyuge que no muestra interés en Dios. Has trabajado en una iglesia donde pocos reconocen tu esfuerzo. Has luchado contra el mismo pecado y te preguntas por qué el progreso parece tan lento. La resurrección responde: no juzgues la fidelidad de Dios por lo que puedes ver ahora. La semilla también parece perdida cuando queda bajo tierra. Ser firme no significa no sentir cansancio. Ser constante no significa no atravesar momentos de desánimo. Pablo no escribe a seres humanos invulnerables, sino a hermanos amados. Sabe que necesitan afecto y exhortación. El evangelio no golpea al creyente quebrantado para obligarle a fingir fuerza. Le recuerda que su perseverancia descansa en una victoria que Cristo ya obtuvo. Quizá estás débil, entonces mira al Cristo resucitado. Quizá has caído, arrepiéntete y vuelve al Cristo resucitado. Quizá temes la muerte, contempla al Cristo resucitado. Quizá tu conciencia te acusa. Refúgiate en el Cristo que murió por los pecadores y fue levantado para su justificación. Pero también hay una advertencia para el cristiano cómodo. No podemos confesar que esta vida es breve y vivir como si fuera eterna. No podemos cantar acerca del cielo mientras nuestros talentos, recursos y energías están completamente entregados a construir un pequeño reino personal. La resurrección no solo consuela al que sufre, despierta al que duerme. ¿En qué estás empleando aquello que Dios te ha confiado? Tus decisiones muestran que esperas la venida de Cristo. Tu calendario revela que el reino de Dios importa. Tu manera de usar el dinero demuestra que crees en una herencia incorruptible. Tu participación en la iglesia local confirma que perteneces a un cuerpo y no que consumes religión como un espectador. Crecer en la obra del Señor no significa que todos deban predicar desde un púlpito. La obra del Señor incluye la fidelidad silenciosa del creyente que cumple sus responsabilidades para la gloria de Dios. Incluye al padre que disciplina con paciencia y verdad, a la madre que enseña a orar, al joven que rechaza la impureza, al trabajador que actúa con integridad, al anciano que intercede y al miembro de iglesia que utiliza sus dones para edificar a otros. Ningún servicio es insignificante cuando Cristo es su centro. Sin embargo, debemos escuchar cuidadosamente la expresión de Pablo: vuestro trabajo en el Señor. No todo activismo religioso tiene valor eterno.
Podemos hacer muchas cosas para alimentar nuestro orgullo, proteger nuestra reputación o sentirnos necesarios. Podemos servir públicamente y estar lejos de Dios en secreto. El trabajo que no nace de la fe, que no depende de la gracia y que no busca la gloria de Cristo, puede recibir aplausos humanos y aún así estar vacío. La resurrección no nos llama a una actividad frenética, sino a una fidelidad centrada en Jesús. No trabajamos para comprar el favor de Dios, trabajamos porque ya hemos sido recibidos por gracia. No servimos para borrar nuestra culpa, servimos porque Cristo la borró con su sangre. No perseveramos para obligarle a resucitarnos, perseveramos porque nuestra resurrección está asegurada en la suya. La gracia no produce pasividad, produce gratitud obediente. Y tú que todavía no perteneces a Cristo, no reduzcas esta palabra a una invitación a vivir con más propósito. Tu problema más profundo no es la falta de motivación, sino tu culpa delante de Dios. La muerte conserva su aguijón mientras permanezcas en tus pecados. Necesitas algo que ninguna disciplina puede darte: reconciliación con tu Creador. No esperes presentarte ante el tribunal divino sosteniendo tus buenas intenciones. Arrepiéntete, abandona la confianza en ti mismo, acude a Jesucristo. Él recibió a pecadores, tocó a impuros, perdonó a culpables y prometió no echar fuera a quien viene a Él. El Salvador que murió no permanece en una tumba. Vive, reina e intercede por todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Una fe temblorosa puede descansar en un Salvador poderoso. Llegará un día en que se escuchará la trompeta. Los muertos en Cristo serán levantados. Los creyentes vivos serán transformados. Los hospitales quedarán sin pacientes. Los cementerios perderán a sus cautivos. La iglesia verá al Rey y la última lágrima relacionada con el pecado y la muerte será secada. Entonces comprenderemos plenamente que ninguna oración fiel fue desperdiciada, ninguna obediencia permaneció oculta para Dios y ningún sacrificio hecho por amor a Cristo resultó inútil. Todo habrá sido recogido dentro de su propósito perfecto. Hasta ese día permanece firme. No negocies la verdad para ser aceptado. No abandones la santidad porque la cultura se burle. No permitas que el sufrimiento te convenza de que Dios te ha olvidado. No entregues al pecado un cuerpo destinado a la gloria. No desperdicies en lo temporal una vida comprada para la eternidad. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día, reina ahora, regresará, levantará a los suyos, destruirá la muerte y todo aquel que está unido a Él vivirá. Por tanto, hermano amado, hermana amada, sirve, persevera, ora, obedece y espera. Tu trabajo en el Señor no es en vano. La tumba no será tu hogar definitivo. Tu Salvador vive. Y porque Él vive, tú también vivirás. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere. Every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance,
stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.